¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, chicos? Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de inflación. Eso que hemos visto. Muy bien, y continuamos ahora con después de que se ha realizado el proceso de reconocimiento, formación del fagosoma, este fagosoma va a tener que interactuar con otra vesícula intracelular, la cual se conoce como el lisosoma. Y la unión del lisosoma con el fagosoma forma el fagolisosoma. Y este fagolisosoma también lo conocemos nosotros como lisosoma secundario, ¿no? Esos son los nombres que, digamos, se le da a esta unión, a esta fusión entre lisosoma y fagosoma, ¿no? Y vamos a visualizar que en en este fagosoma secundario, ¿no? Tenemos nosotros la producción, importante recordar, la producción de radicales libres. Entonces, profesor, pero los radicales libres no son moléculas que supuestamente predisponen al envejecimiento celular, no se relacionados con la senescencia, ¿no? Con el compromiso de funcionamiento de los tejidos, sí, efectivamente, claro que lo está. Pero recuerden ustedes que así como por así decirlo, manejamos concentraciones extremadamente bajas de pH a nivel del estómago, de la luz del estómago para poder realizar la digestión. Esa misma concentración de pH que se produce en el estómago puede terminar quemando, dañando nuestros tejidos, dañando otros tejidos, ¿no? Esa concentración de pH puede terminar destruyendo, por ejemplo, el tejido del miocardio o el tejido musculoesquelético, ¿no? Porque es un pH que está por debajo de los límites que ese tejido pueda manejar. Entonces, es para mostrarles a ustedes que dependiendo de dónde esté ubicado estos componentes, es que van a ser de utilidad o van a ser dañinos, ¿no? En esta situación estamos hablando del fagolisosoma, y esto también para recordar que el pH aproximado del lisosoma, el pH interno del lisosoma es aproximadamente entre 1 a 1.5, ¿no? Mucho más ácido que, el- que la, que la cámara gástrica, ¿no? Cuando tiene la producción de ácido clorhídrico. Y eso es para llevarlo con la analogía de la producción de radicales libres. Bueno, depende de dónde es que se van a producir. Para veces que van a tener un componente, van a ser útiles, ¿no? Van a tener una producción fisiológica o tienen una producción patológica, ¿no? Los radicales libres muchas veces se pueden producir de forma patológica, como lo hemos visto previamente en el tema de la mioglobinuria, ¿no? Como la mioglobina, como tiene esta molécula de hierro, que ya vamos a ver luego la reacción de Fenton, que interviene aquí en este estallido respiratorio, como esta molécula de hierro de la mioglobina, pues puede producir radicales libres en la luz de los túbulos y destruir al epitelio de los túbulos, ¿no? Como la hemoglobina, que también tiene hierro y va a generar hemoglobinuria, pues a través de la reacción de Fenton produce radicales libres que terminan también dañando los tubos. Entonces es importante reportar esta dualidad, ¿no? Depende de dónde se encuentre eh, o en qué momento se esté produciendo para determinarnos si es una producción fisiológica o una producción patológica. En esta situación es una producción de radicales libres de forma fisiológica. Hemos visto que los radicales libres destruyen, ¿no? Las células, ¿no? Y la utilidad de estos radicales libres en este componente fisiológico es para poder destruir, en este caso, esta bacteria u hongos, ¿no? Esa es la función de los radicales libres cuando hablemos de estallido respiratorio. Por eso es que los polimorfos nucleares usan radicales libres. Bueno, entonces, em, en el estallido respiratorio se van a producir radicales libres, ¿no? Que van a tener como sustrato al oxígeno. Por eso se llama estallido respiratorio. Lo van a ver ustedes en los papers como oxygen burst, ¿no? O respiratory burst. Ya, seguimos. Entonces, la función del estallido respiratorio es la producción de radicales libres, específicamente de especies reactivas de oxígeno, ¿no? ¿Para qué? Para poder destruir las partículas o los microbios que han sido fagocitados. ¿Dónde está? En el lisosoma secundario. ¿Qué era el lisosoma secundario? La unión entre fagosoma y lisosoma, ¿no? O también llamado fagolisosoma. Aquí tienen ustedes el lisosoma, ¿no? Y es importante que ustedes puedan recordar que a nivel de lisosoma tenemos unas enzimas que también van a apoyar a la destrucción de estos componentes, ¿no? Que han sido fagocitados, que se conocen como las famosas hidrolasas ácidas, porque son enzimas que se activan con un pH ácido, el pH que tiene el lisosoma.
Se llaman hidrolasas ácidas. Muy bien, tenemos aquí a un polimorfo nuclear, un neutrófilo, ¿no? Ya dijimos por qué se llama polimorfo nuclear, porque estos neutrófilos tienen núcleos con diferentes formas, por eso se llama poli, ¿no? Diferentes, morfo, formas, nuclear, núcleo, ¿no? Célula que tiene núcleo de diferentes formas. Y aquí tenemos el fagolisosoma al cual ha ingresado la bacteria, ¿no? Podemos ver nosotros que en esta imagen mejor comienza la reacción con el oxígeno, ¿no? El oxígeno, van a ver ustedes cómo va a transformarse a través de una reacción enzimática en el ion que se conoce ion superóxido. El ion superóxido, a través de otra reacción enzimática, se transforma en peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno, a través de otra reacción enzimática, la 3 que ven acá, se transforma en hipoclorito, ¿no? El cual van a ver ustedes que se menciona en el libro del Robbins como si fuera la famosa lejía, ¿no? Y este ion hipoclorito es muy poderoso y termina favoreciendo la destrucción de la bacteria, ¿no? Aquí hay otra imagen para que puedan ver ustedes que no es únicamente el ion hipoclorito el que se termina formando, sino que a través de peróxido de hidrógeno podemos también formar este ion que se conoce como el ion hidroxilo, el cual también es altamente destructivo. Entonces podemos formar hipoclorito, ion hidroxilo, ¿no? Son los más conocidos. Bueno, eso más que nada para que tengan en consideración. Vamos a revisar a detalle las reacciones que son importantes que ustedes las puedan recordar. Entonces comenzamos, vamos a hablar los pasos del estadio respiratorio. Entonces habíamos comentado que para poder formar el ion superóxido que es este de acá, necesitamos nosotros del oxígeno. ¿Cuál es la enzima que vamos a utilizar? Esta enzima, que en realidad es un conjunto de moléculas que se unen, que se conoce como la NADPH oxidasa, ¿no? Esta NADPH oxidasa, obviamente, va a tener que utilizar NADPH y va a terminar formando NADP y va a terminar favoreciendo pues, la producción del ion superóxido a través del oxígeno. Profesor, ¿de dónde viene este NADPH? ¿No? Es una buena pregunta. Si ustedes recuerdan en la clase de bioquímica, recuerdan que la vía glicolítica se desvía hacia una vía conocida como el shunt de las pentosas, ¿no? La vía del shunt de las pentosas. Y en esta vía de shunt de las pentosas se terminan produciendo grandes cantidades de NADPH, ¿no? Que es una molécula importante que ya la vamos a ver después en hemato, que nos permite mantener el estado, una homeostasis adecuada a nivel intracelular del estado redox, ¿no? De las moléculas de dichas células. Y profesor, ¿por qué motivo es esto? Porque las células, principalmente los glóbulos rojos, van a estar expuestos a una serie de daños, ¿no? De daños redox, ¿no? De oxidación, reducción. Y este NADPH tiene un papel importante para poder trabajar en estos daños de tipo redox. Es por eso que cuando muta una de las enzimas de esta vía de shunt de las pentosas, que se conoce como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, podemos experimentar lo que se conoce como una hemólisis, ¿no? Porque estas células van a experimentar una alteración en el efecto de oxidación-reducción que termina pues llevando a que sean reconocidas de manera anómala por el sistema reticular endotelial y se dé pues la hemólisis, ¿no? Vamos a ver ya más adelante, ¿no? En esta situación tenemos aquí que este NADPH pues va a servir la polimorfo nuclear para producir a través de la NADPH oxidasa ion superóxido, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? La activación de la NADPH oxidasa, ¿no? Produce ion superóxido a través del oxígeno y recuerden que requiere NADPH, ¿no? ¿De dónde viene? Ya saben ustedes del famoso shunt de las pentosas, que viene a ser una desviación de la vía glucolítica, cuando la glucosa ingresa a la célula y se fosforila a través de una reacción de la glucoquinasa o de la hexoquinasa, se atrapa ya en la glucosa y después esta glucosa sin fosfato se puede desviar por el shunt de las pentosas o puede continuar la vía glucolítica. Shunt de las pentosas para producir NADPH. Y también se shunt de las pentosas para producir las pentosas, pues, ¿no? La ribosa, la desoxirribosa. Seguimos. Entonces, ya conocemos a la primera enzima que nos permite formar ion superóxido. Ahora, el ion superóxido debe transformarse en peróxido de hidrógeno. El ion superóxido debe transformarse en peróxido de hidrógeno. Lo hace a través de una enzima que se conoce como la SOD, ¿no? Superóxido dismutasa, ¿no? Y la van a ver ustedes resumida como SOD, superóxido dismutasa, ¿no? Que requiere, pues, lo que viene a ser un cofactor que viene a ser el cobre y otro cofactor que viene a ser el zinc para poder realizar su trabajo. La superóxido dismutasa favorece el pasaje de ion superóxido a peróxido de hidrógeno.
Después de esto viene otra enzima, que es importante que ustedes, por favor, chicos, ya la puedan recordar. Uy, se acaba de derretir mi hielo. Soy un poquito graciosa. Otra enzima que ustedes deben de recordar que se conoce como la mieloperoxidasa, ¿no? Esta mieloperoxidasa se resume como MPO, la mieloperoxidasa, ¿no? Y va a agarrar al peróxido de hidrógeno y va a agarrar al cloro y va a formar el famoso ion hipoclorito, ¿no? Va a formar el famoso ion hipoclorito. Pero ven ustedes que esta mieloperoxidasa pues también es importante en la síntesis de una hormona, que vamos a ver más adelante. Es más, ya la hemos visto en termorregulación esta hormona. Esta hormona se conoce como la hormona tiroidea, ¿no? Las tres hormonas que habíamos visto previamente, recuerdan ustedes, la T3, la T4 y la T3 reversa, ¿no? Entonces, esta mieloperoxidasa es una enzima importantísima para la síntesis de hormona tiroidea. Esta es la que nos permite a nosotros realizar el proceso de organificación, de facilitar, de favorecer la unión de yodo con los residuos de tirosina y lo que vendría a ser el proceso de acoplamiento, ¿no? Para poder terminar formando a la hormona tiroidea T3, T4 o T3 reversa. Y esta mieloperoxidasa, vamos a ver nosotros que va a ser un target molecular para un anticuerpo, ¿no? Para un anticuerpo que viene a ser los anticuerpos contra la mieloperoxidasa, ¿no? Y este anticuerpo contra la mieloperoxidasa lo vamos a ver en una patología clásica que de todas formas tiene que aparecer en sus evaluaciones, ¿no? En la evaluación de curso tiene que aparecer esta enfermedad, en la evaluación de los cursos que ven ustedes en medicina interna va a aparecer, en la evaluación del ENAM y en la evaluación del ENAR esta patología va a aparecer. Y por eso es de establecer ya la conexión. ¿Cómo se llama esa patología en la cual se forman autoanticuerpos contra la mieloperoxidasa tiroidea? Efectivamente, una patología autoinmune e inflamatoria que es la tiroiditis, que es inflamación de la glándula tiroidea de Hashimoto, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto. Muy bien, entonces ahí es donde vamos otra vez a visualizar a la mieloperoxidasa, pero ubicada a nivel de la tiroides, ¿no? Miren ustedes aquí cómo favorece los procesos en los cuales se da la organificación y el acoplamiento, ¿no? En relación al yodo, ¿no? Ya, continuamos. Entonces, vemos nosotros que esta mieloperoxidasa para poder producir este ion hipoclorito va a terminar utilizando cloro y peróxido de hidrógeno. ¿Está? O sea, lejía. Seguimos. Entonces, aparte de la formación de ion hipoclorito, recuerdan ustedes que teníamos otra reacción. Y esta reacción se conoce como la reacción de Fenton. Y esta reacción de Fenton es una reacción que va a tomar el peróxido de hidrógeno y va a formar un ion de tipo hidroxilo. Gracias a la intervención de hierro en su estado +2, que luego pasa a un estado +3. Pues ahora, peróxido de hidrógeno, ustedes como al formarse el ion hidroxilo tiene una mucho mayor toxicidad, ¿no? Y mayor daño celular. Esto obviamente, si se da en nuestras células de nuestro cuerpo, no es bueno, ¿no? Pero si se da esto para atacar a las células de nuestro cuerpo, no es bueno, ¿no? Si se produce esto y ataca las células de nuestro cuerpo, obviamente no es bueno. Pero esto aquí se produce para poder atacar pues, a las bacterias que están dentro de este fagolisosoma, que es un espacio que se ha aislado para matar a la bacteria, pues obviamente que es bueno. Es algo que se espera. Y viene esta pregunta bien interesante, ¿no? Que dice, ¿en qué enfermedad eh, relacionada al hierro veré otra vez esta reacción? O sea, profesor, hay una enfermedad que está relacionada con el hierro en la cual voy a volver otra vez a visualizar la, la reacción de Fenton, ¿no? Un estado patológico de la enfermedad de Fenton, ¿no? Entonces, un estado patológico, disculpen, de la reacción de Fenton, estoy esperando, pues, producción de radicales libres por hierro y estoy esperando también daño celular, ¿no? Entonces, hay una patología en la cual se da en el cual el cuerpo presenta una cantidad de hierro por encima de lo normal. ¿Cómo se llama esta patología en la cual el paciente presenta una cantidad de hierro a nivel corporal por encima de lo normal? Entonces se conoce como la hemocromatosis, ¿no? La hemocromatosis es un estado patológico, sea de tipo primaria o secundaria, en la cual el paciente tiene cantidades elevadas por encima de lo normal de hierro en su cuerpo, ¿no? Una hemocromatosis secundaria se puede dar, por ejemplo, en aquellos pacientes que requieren una gran cantidad de transfusiones de sangre. Por ejemplo, como lo podemos ver en las talasemias mayores. Esos pacientes requieren grandes cantidades de sangre por la hemólisis que se da en las talasemias mayores.
y obviamente si le transfundes gran cantidad de sangre, de glóbulos rojos, ¿qué es lo que usted esperaría, señor? Que estos glóbulos rojos posteriormente se lisen y aumenten las concentraciones de hierro y se pueda dar una hemocromatosis, ¿no? Por transfusión. Pero tenemos otra patología, que ya es más que nada genética, que la vamos a ver a continuación, en la cual el paciente, por una alteración genética, termina absorbiendo de manera anómala grandes cantidades de hierro. Bueno, profesor, ¿y cuál es eso es importante para que ustedes lo puedan fijar? Porque viene la idea, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema de que tengo un montón de hierro, no? Si no sé que el hierro hace esto, pues la verdad me dicen hemocromatosis y nunca se me va a pasar por la cabeza que tener un montón de hierro me va a producir gran cantidad de radicales libres. Bueno, y eso que tiene que ver, ¿no? Bueno, ese hierro ¿dónde va a estar? En el hígado. Y ese hierro que se va a comenzar a depositar en el hígado, ¿qué va a generar? Radicales libres, ion hidroxilo. Y ese ion hidroxilo, ¿a quién va a atacar en el hígado? A los hepatocitos. ¿Y qué va a hacer en una hemocromatosis en el hígado? Cirrosis. Ese hierro también va a estar depositado a nivel de la glándula adrenal, va a comenzar a depositarse ahí. ¿Y qué te va a generar? Pues te va a destruir completamente la corteza adrenal, te va a generar una insuficiencia adrenal. Ese hierro también se va a comenzar a depositar a nivel del páncreas. ¿Y qué cosa va a generar? Te va a generar una destrucción del páncreas. ¿Y qué cosa vas a presentar? Se revienta lo que viene a ser los islotes de Langerhans, el paciente va a tener una diabetes mellitus y se destruye lo que viene a ser también las células acinales. El paciente va a tener un síndrome de mala absorción porque no se van a producir estas enzimas adecuadamente, ¿no? Ahora, por darse esta insuficiencia adrenal que hemos visto del depósito de hierro en dicha región, ¿qué otra cosa más va a presentar el paciente, no? Aparte de tener el tema de la hipotensión, aparte de tener el tema de la hiponatremia, el paciente también te va a presentar un estado de hiperpigmentación. ¿Por qué se va a hiperpigmentar? Porque la hipófisis va a aumentar en hipófisis, no la hormona estimulante de los melanocitos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y esto ahí hiperpigmenta al paciente. Y es por ese motivo que muchas veces en lo que viene a ser la hemocromatosis, usted puede escuchar de un cuadro que se conoce como la diabetes bronceada. ¿Por qué motivo, profesor, diabetes bronceada? Porque se ha destruido el páncreas, va a tener diabetes, y se ha destruido la corteza adrenal, ¿no? Se ha destruido la producción de cortisol, ¿no? Y el paciente va a tener un aumento del precursor de la ACTH, que es la propia melanocortina, ¿no? Esta propia melanocortina, ¿no? Dentro de sus componentes que produce está la melano, que es la hormona estimulante de los melanocitos y por eso el paciente se tiende a hiperpigmentar. Entonces, esa es la famosa diabetes bronceada. Y eso es importante que lo recuerden ustedes en la reacción de Fenton, ¿no? Por la hemocromatosis. Pero ya les comenté que reacción de Fenton puedo tenerla en la insuficiencia renal de tipo interrenal, ¿no? Gracias al hierro que pasa, gracias al hierro de la hemoglobina, gracias al hierro de la mioglobina, y esto termina matando las células tubulares, generando una insuficiencia, una injuria renal aguda de tipo intrarrenal. ¿Por qué motivo? Porque la reacción de Fenton mata a las células tubulares. Y cuando tengo una muerte de células tubulares, ¿no? De manera brusca o aguda, lo llamo necrosis tubular aguda. Entonces el paciente, por reacción de Fenton, cuando tiene una hemólisis o cuando tiene una rhabdomiólisis, que se liberan moléculas que tienen hierro, podría, por la mioglobinuria, por la mioglobina, o la hemoglobinuria, por la hemoglobina, podría experimentar una necrosis tubular aguda por el daño por reacción de Fenton, que termina desencadenándote una injuria renal aguda. Entonces, esa nota es importante que ustedes la puedan fijar, ¿ya, chicos? Eso viene de ese datito, ¿no? Pues ahí está la reacción de Fenton, peróxido de hidrógeno, ¿no? En el cual utilizamos este ion de tipo +2 ferroso para trabajar con el peróxido de hidrógeno. Este ion ferroso pasa a ion férrico y se forma el ion hidroxilo. Ahí está, ¿no? Y tenemos también, pues, la intervención de este superóxido en actividad con el óxido nítrico, la cual termina formando al peroxinitrito, ¿no? Este de acá, que no es muy relevante, ¿no? Lo más relevante es hasta el punto número 4, pero por si acaso, ¿no? Esto no les estaría preguntando, pero por si acaso, si en algún momento hay una consulta, ahí ya tienen esta imagen. Bueno, vamos ahora a un esquema general. Ya hemos comentado nosotros, recordando, ¿no? Que tenemos a la NADPH oxidasa, es la primera enzima que va a interactuar, agarra el oxígeno, forma superóxido, utiliza la NADPH, ¿no? Y termina formándose NADP. Sabemos que este NADPH proviene del SHAM de las pentosas,
este superóxido se va a ir por una serie de vías, ¿no? Por dos vías. Se va a unir al óxido nítrico para formar el peróxido nitrito, que también puede destruir a las bacterias. Recuerden que este óxido nítrico se produce por la óxido nítrico sintetasa y vean ustedes la I, óxido nítrico sintetasa inducible, porque ese óxido nítrico está expresándose gracias a la respuesta inflamatoria, a la cascada intracelular que se está dando por NF-kappa B que estimula la producción de esta enzima. Continuamos. Este ion superóxido no solo se da para formar el peróxido nitrito, sino que también se va a ir hacia la formación del peróxido de hidrógeno. Y aquí recuerden quién actuaba, actuaba la superóxido dismutasa. El peróxido de hidrógeno, ¿no? Se puede ir por dos caminos. Por la reacción de Fenton, agarramos el hierro en estado ferroso, ¿no? Y formamos ion hidroxilo, que también termina matando a la bacteria. Y a su vez también podemos desviarnos por la vía de la mieloperoxidasa, la MPO, en la cual utilizando cloro podemos terminar formando el ion hipoclorito, ¿no? Es la lejía que termina también matándote a la bacteria. Ahora, aquí viene un dato importante. mm, mm, para que vean la imagen. Pues porque hay algunas bacterias que no se van a quedar tranquilas, ¿no? No, oye, pues, chamanes, ¿no? Me vas a querer matar, ¿no? Yo tampoco yo no voy a permitir pues que tú me hagas, que tú te salgas con la tuya, ¿no? Bacterias que también saben ahí defenderse, ¿no? Tienen por ahí sus enzimitas, ¿no? Con las cuales van a mecharse en este estallido respiratorio, ¿no? Y la enzima que es importante que recuerden ustedes es la catalasa. La catalasa se va a encargar de permitir la conversión de este peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno. Entonces, evita la formación de radicales libres como el ion hidroxilo por reacción de Fenton y el ion hipoclorito por la mieloperoxidasa. No se olviden de ese dato, la famosa catalasa. Y por eso es importante y se pregunta en lo que viene a ser el tema de micro e inmuno también, ¿no? Se debe preguntar, un ratito, disculpe, ¿qué bacterias te producen catalasa? ¿Qué bacterias producen catalasa? También es importante tener una idea también es importante visualizar cómo es que puedo yo identificar la presencia o ausencia de catalasa, ¿ya? De la catalasa. Salsa, que hemos mencionado. Ya. Entonces, vamos a conocer algunos patógenos que producen pues esta catalasa, que va a permitir que el peróxido de hidrógeno pues se transforme en agua y oxígeno. Aquí tienen la catalasa, aquí tienen el peróxido de hidrógeno. Se da la interacción entre la enzima y su sustrato y se dan dos productos, oxígeno y agua. De esta forma evitamos la formación de radicales libres. Así actúan muchas bacterias para evitar esta formación de radicales libres. Aquí tienen la reacción, peróxido de hidrógeno junto con la catalasa forma agua y oxígeno, ¿no? Evita la formación de los radicales libres. Aquí tienen ustedes una serie de bacterias catalasas positivas, ¿no? Que deben ustedes de recordar, ¿no? Siendo de las más importantes el Staphylococcus aureus, el Mycobacterium, y también lo que viene a ser la cándida, ¿no? Junto con el Aspergillus, ¿no? Que son unos honguitos. Un segundo, toco mi timbre.
Ok, chicos, vamos a continuar. Entonces, habíamos discutido estas bacterias. Importante que recuerden al Mycobacterium, al Staphylococcus aureus, a la Pseudomonas, ya ahora a hongos, Aspergillus, a la Cándida, ¿no? Principalmente estas bacterias y estos hongos catalasa positivos, ¿no? Porque recuerden ustedes, son los que van a escapar, ¿no? Van a escapar a la actividad del estallido respiratorio, ¿no? Por eso son tan peligrosos, ¿no? Por ese motivo el Mycobacterium pues para escapándose por todos lados y muchas veces, ¿no? Da risa, ¿no? Pero termina utilizando el fagoliposoma secundario como si fuera su casita, pues, ¿no? Y ahí se queda viviendo bacán. Muy bien, vamos a revisar cómo se da esta prueba reacción de catalasa, ¿no? Esto normalmente, pues, se utilizaba cuando teníamos, por ejemplo, un impétigo, ¿no? Y se sacaba la secreción del impético y se le exponía, pues, eh, se le exponía peróxido de hidrógeno para poder determinar si es que estábamos ante una infección por Staphylococcus aureus, que era catalasa positiva, que generaba esta reacción, o si estábamos ante la presencia de una infección, un impétigo que no fuese por Staphylococcus aureus, ¿no? Que iba a terminar generando, pues, una reacción de catalasa negativa, ¿no? Recuerden que esta reacción de catalasa no diga, profesor, ¿no? No te puede preguntar, oye, ¿por qué la reacción de catalasa cuando es positiva te forma burbujas? ¿Por qué motivo será? ¿Qué forma? Oxígeno, ¿no? Y el oxígeno es un gas. Por ese motivo se forman las burbujitas, ¿no? Continuamos, ¿no? Vamos ahora al tema de granulación leucocitaria y daño colateral, ¿no? Importante que puedan ustedes tener en consideración lo siguiente, ¿no? Que los polimorfos nucleares van también a debilitar sus vesículas, ¿no? Sus lisosomas, ¿no? También tienen otras vesículas que liberan una gran cantidad de enzimas, que estas pues terminan destruyendo al microbio, pero a su vez también pueden dañar a los tejidos periféricos, ¿no? Por así decirlo, es como daño colateral, ¿no? El famoso Friendly Fire, pero lo que fue un Counter-Strike, ¿no? Fue un Free Fire, ¿no? No, Free Fire creo que no hay Friendly Fire, ¿no? Pero este daño colateral, ¿no? Porque recuerden, son enzimas destructivas, ¿no? Que buscan dañar, destruir a la bacteria, también pueden dañar a los tejidos, ¿no? Del hospedero. Ahí está. Versión de las asáceas, de especies reactivas de oxígeno cuando se granulan los lisosomas. Y podemos visualizar también nosotros aquí esta situación. Tenemos aquí el depósito, ¿no? De inmunocomplejos, antígenos, están unidos a los anticuerpos. Este anticuerpo es una IgE, ¿no? Que va a unirse, ¿no? Al receptor de la fracción constante del IgE que tienen estos polimorfos nucleares. Y estos polimorfos nucleares van a ver ustedes que van a experimentar una fagocitosis frustrada, ¿no? Porque por la disposición de este tejido, ¿no? De este endotelio, no va a poder realizar una fagocitosis adecuada. Por lo tanto, cuando se da la fagocitosis frustrada, un ratito voy a estornudar. Ya. Cuando se da la fagocitosis frustrada, ¿no? Lo que ocurre es la liberación, ¿no? De estas vesículas, ¿no? La liberación de estas vesículas. Se liberan estas vesículas junto con las enzimas, ¿no? Y por eso se da esta liberación enzimal. Vamos a fagocitosis frustrada que lleva a la liberación enzimal. En este caso, lo podemos ver, por ejemplo, en el depósito de estos inmunocomplejos o en su defecto, pues, cuando interactúan con un anticuerpo que está unido a un antígeno específico de la célula, ¿no? Bueno, esto es más que nada para que tengan ustedes una idea de cómo es que se puede dar este daño colateral, ¿no? Aquí, en este ejemplo, ¿no? Voy a visualizar. ¿Yo? Ahí está ahí la fagocitosis frustrada, lo que les comenté. No se puede fagocitar esos inmunocomplejos adecuadamente por la disposición que tiene el tejido, y esto de aquí estimula la degranulación, en este caso lisosomal, ¿no? Liberando las células ácidas y lo que viene a ser las especies reactivas de oxígeno, y se terminan destruyendo también los tejidos circunvecinos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el tema de la gota. Aquí tienen ustedes un monocito, el cual ha fagocitado estos cristales de átomos monostódicos, ¿vale?
Ahí tienen ustedes la fagocitosis, que está el hidrato monosódico, y se van a dar cuenta ustedes que cuando de noche, ¿no? Tiende, por algún motivo, estos cristales tienden a destruir esta membrana liposoma con mayor facilidad. Estos cristales, posteriormente destruyen la membrana celular, generan la salida de una gran cantidad de componentes proinflamatorios, ¿no? Y esto de aquí pues termina activando una gran cantidad de respuesta inflamatoria, termina amplificándola, lleva a una gran cantidad de polimorfos nucleares, comienzan a destruir, comienzan a generar daño colateral, se comienzan a activar los nociceptores y se da una inflamación de la patada, más frecuentemente a nivel de esta articulación, ¿no? Del primer dedo, del dedo gordo del pie, generando lo que se conoce pues como la podada. Ahora vamos al tema de la activación de los macrófagos, ¿no? Tenemos dos estirpes, dos líneas de macrófagos, ¿no? La que se da por la vía clásica a través de los linfocitos TH1 y la que se da por la vía interna a través de los linfocitos TH2. La vía clásica es la que va a generar al macrófago proinflamatorio. Y la vía alterna, ¿no? La que sea por TH2 es la que forma el macrófago antiinflamatorio. Al inicio de la respuesta inflamatoria, nosotros buscamos que se genere a través de TH1 el macrófago proinflamatorio, que es el macrófago M1. Pero ya cuando la NOx ya fue controlada, se destruyó, más bien lo que vamos a buscar nosotros es disminuir esta respuesta inflamatoria para que ya no se siga destruyendo por daño colateral a los tejidos circunvecinos y también, junto con evitar la destrucción, iniciar el proceso de reparación tisular. Es importante recordar este punto, ¿no? Como primero comienza los M1, le siguen los M2, como el M1 es estimulado por el TH1, linfocito TH1, y como el M2 es estimulado por el linfocito TH2. Ven ustedes cómo el TH2 es el que va a favorecer gracias a la actividad del interferón gamma, que es el que me gustaría que recuerden. Proinflamatorio se estimula el macrófago a través del interferón gamma, el TH1. Y el TH2 se estimula el macrófago, principalmente no se bien a través de la interleuquina 4. Y aquí están todas las moléculas pues, que va a producir el macrófago proinflamatorio, que ya las conocen. Opio nítrico sintetasa inducible, moral, interleucina 1, interleucina 6, ¿no? Y el más interferón gamma, ¿no? Ya conocen ustedes varias de estas, ¿no? Y esto de aquí, como ven ustedes, está asociado con la inflamación, principalmente, ¿no? Ahora, en otras situaciones ya patológicas, ¿no? Esto lleva a que el macrófago pues tenga una resistencia para la destrucción de las neoplasias, y también pues se puede terminar activando cuando tenemos un trasplante de órgano, ¿no? Que se genera el rechazo del trasplante de órgano. En lo que respecta al componente antiinflamatorio, que van a ver ustedes, se produce este factor. El macrófago va a producir este factor. Es importante que ustedes lo recuerden. Ese factor de crecimiento transformante beta. El factor de crecimiento transformante beta va a terminar estimulando a los fibroblastos. Y tenemos al VEGF, ¿no? El factor, el básculo endothelial growth factor, ¿no? El factor de crecimiento vascular endotelial, que termina generando angiogénesis, ¿no? Para que obviamente estos tejidos nuevos que se van a formar de la cicatriz puedan recibir un aporte vascular adecuado a través de la formación de neovasos, ¿no? Entonces, vean ustedes, está asociado con la inmunorregulación, ¿no? Para poder disminuir la respuesta inflamatoria, la producción de una matriz celular nueva, ¿no? Y obviamente favorece, ¿no? Lo que viene a ser la aceptación a los trasplantes, ¿no? De órganos o de tejidos. Es importante, ¿está? Lo que hemos discutido previamente. Seguimos. Aquí está lo mismo que les había comentado. Tienen ustedes aquí el macrófago. El macrófago, cuando se estimula a través del interferón gamma, forma al estirpe M1 de macrófagos que están asociadas con el componente proinflamatorio. Y cuando el macrófago se estimula principalmente por interleuquina 4 e interleuquina 13, forma el estirpe 2 que es asociado a la respuesta proinflamatoria y que favorece la reparación tisular. ¿Ya? No se olviden, por favor. De aquí, proinflamatoria, el macrófago te va a producir la óxido nítrico sintetasa inducible, que te lleva a la vasodilatación, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, el estado interleuquina 3, interleuquina 6 también,
¿no? Y lo que viene a ser los productos del M2 antiinflamatorio, tenemos nosotros al factor de crecimiento transformante beta, tenemos el factor de crecimiento vascular que por aquí no está, y también a tu interleuquina 10, ¿ya? No se olviden, por favor, de estos componentes. Ahí está. Entonces, el M2 te finaliza la respuesta inflamatoria y te inicia el proceso de reparación tisular. Vamos al tema de la evolución del infiltrado celular. Vean ustedes que en un inicio entre las 6 a 24 horas se da un aumento a nivel de tejido comprometido de lo neutrófico, en la primera fase. Después, yo pregunto, no lo que usted, te la puede hacer el linfólogo o el médico internista por fregar. Le va a decir, bueno, ¿cuál es el infiltrado que sigue después del neutrófilo? El de los macrófagos, y tú puedes decir sí. Pero recuerden ustedes que los macrófagos no se van a infiltrar al tejido, porque los macrófagos ya son las células maduras. Lo que se va a infiltrar son las células inmaduras, que son los monocitos. Y después de eso, ya dentro del tejido, estos monocitos pues comienzan a diferenciarse en macrófagos, estimulados por interferón gamma, por lo que viene a ser las células de CPTH1, forman un perfil M1 y forman un macrófago proinflamatorio. Y después de que se eliminó la nuca y necesitamos reparar el tejido dañado, se genera pues la siguiente diferenciación de macrófagos, dada por pH2, que son los macrófagos de perfil M2, que tienen características antiinflamatorias, ¿no? Ya habíamos dicho, están estimulados por la interleuquina 4, están estimulados también por nuestra interleuquina 3. Y los productos importantes, factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 10, y lo que viene a ser el factor de crecimiento vasculo endotelial. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí. ¿No?